Vamos a buscar en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que tú te muevas en medio de nosotros, que nos hables, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes y los capacitará para que den testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Bueno, estos versículos nos sumergen en el último momento de Jesús en la tierra. Son momentos cruciales porque es la despedida, ¿sí?, del ministerio de Jesús, en el cual se resalta la obra transformadora de Jesús y del Espíritu Santo que Él deja al ascender al cielo. Entonces, para ponernos en contexto, lo que estamos leyendo es el evento en el que después de ser crucificado Jesús y haber resucitado, se encuentra, dice la palabra, que con sus discípulos, y estuvo con ellos 40 días antes de ascender al cielo. En estos 40 días les hablaba acerca de las cosas que ellos debían hacer, ¿sí?, en la ausencia de Él, por la ascensión. Si nosotros miramos lo que sucede en la vida del Señor, a partir de que Él viene, vemos claramente la presencia del Espíritu Santo, como lo hemos aprendido, que Dios es tres, ¿sí? Es tres partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la porción de Dios que se queda entre nosotros y es a quien, digamos, de alguna manera hay que prestarle bastante atención, porque digamos que es la parte más útil para nosotros de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido que dice la palabra, que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos el poder para desarrollar una serie de actividades. Entonces, la presencia del Espíritu Santo estuvo con Jesús desde niño, y en muchos eventos. Uno de ellos fue en el bautismo de Jesús, que narra la palabra que Jesús estaba siendo bautizado por Juan y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y de manera audible se lo escucha, en el que él, aparte de ser bautizado, recibe al Espíritu Santo para la capacitación para el ministerio. Después de que él recibe esa capacitación o de que recibe esa porción espiritual del Espíritu Santo, él se va al desierto, ¿sí? Entonces llama la atención que para que Jesús pueda enfrentarse a ese desierto, que también el mismo Espíritu Santo lo manda a ir allá, porque le dice, el Espíritu Santo lo dirigió hacia ese desierto, en el que hizo el ayuno antes de empezar el ministerio, para que él pudiera, digamos, lograr ese tiempo, o para que él pudiera sobrevivir, se puede entender, a todo ese proceso, era necesario la presencia del Espíritu Santo. Entonces, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Que si nosotros queremos entender la obra de manifestación del Señor en nuestra vida, debemos entender que a nuestra vida debe venir el Espíritu Santo. ¿Cómo viene el Espíritu Santo a nuestra vida? Dice la palabra que todo aquel que lo pida, o sea, cuando usted le dice, Señor, manda tu Espíritu Santo a que esté conmigo en este momento, o cuando yo voy a desempeñar cualquier actividad, cualquier función, y le digo, Señor, manda tu Espíritu Santo a que me dirija, a que me respalde, el Señor lo da. Y porque la palabra es clara, ¿verdad?
Porque uno diría, no, pues qué complicado tener al tal Espíritu Santo con uno. Basta con que usted, aparte de creerle al Señor, por supuesto, porque usted sabe que creerle al Señor es el primer paso para una relación con Él. Aparte de eso, es necesario que usted le pida. ¿Sí? En algunas oraciones uno le dice, Señor Jesús, ayúdame, respáldame, pero si uno entiende esto es un poquito, digamos que el otro no es que esté mal, sino que se usa más, Señor, envía a tu Espíritu Santo, a que esté conmigo en la actividad. Entonces, ese Espíritu Santo nos capacita o nos da la capacidad, que es lo mismo, ¿sí? Cuando uno dice es que voy a capacitar a unas personas para determinada función, quiere decir voy a transferirle el conocimiento o vamos a desarrollar una serie de aptitudes para que sean capaces de cualquier función. ¿Sí? Entonces, aquí cobra sentido todo lo que nosotros hacemos por medio de Jesús, porque hay muchas cosas que hacemos humanamente que no tienen el alcance suficiente, ¿sí? O que no tienen el poder suficiente. Esto lo mencionamos en estos días también cuando se explicaba acerca de que cada uno de nosotros, digamos que tenemos nuestra batalla. Usted tiene que ver por sus estudios, por su trabajo, por su familia, por todo lo que concierne a su vida particular, y todos esos aspectos pueden ser ayudados por el Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, que aquel que recibe al Espíritu Santo se le facilita el desempeño de cualquier actividad. Entonces, mire que hoy me sucedió algo, y es que hablé con una persona por teléfono y el Señor, o sea, el Espíritu Santo, justamente después de que yo hablé, me hizo entender algo en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué era? Que esta persona estaba en una situación de dificultad y el primer impulso que tiene para ayudar, porque la intención es ayudar, ¿sí o no? Es decirle, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que corregir, tienes que enmendar esta serie de situaciones que han acontecido, tienes que cambiar tu actitud, y todo eso está bien. Pero después de que colgamos, el Señor me dio este tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno entiende que es el Espíritu Santo el que obra, ¿sí? Se da cuenta de que las palabras o el esfuerzo particular de cada uno de nosotros es, eh, digamos que es algo inútil al final, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una situación, es oportuno recurrir a pedirle ayuda al Espíritu Santo, ¿sí? Mire que la gente esto, en general, los creyentes que llevan un tiempo, digamos que en teoría se sabe ese tema, pero generalmente no se usa, ¿sí? No se usa porque en la naturaleza humana está tratar de entender y de resolver las cosas de manera visible, ¿sí? Por eso una de las características que tenemos nosotros como creyentes del Evangelio es que no andamos por vista, ¿sí? Así lo dice la palabra. Por fe andamos, no andamos por vista, que es un mecanismo diferente para enfrentar cualquier situación de la vida, ¿sí? Que otras personas lo enfrentan de otras maneras. Bueno, nosotros lo enfrentamos por la fe, es decir, creyéndole al Señor que Él es el que actúa, ¿sí? Esto nos ayuda a confiar que el Señor obra a pesar de mi debilidad, ¿sí? Esto pues es importante que usted lo sepa, porque la gente cree en el Señor, en general estoy hablando. La gente, la mayoría creen, pero confiar, lo que hemos hablado otras veces, vivir confiadamente, eso es difícil. Todos los días uno tiene que recordarse este tema, porque todos los días uno tiene tensiones que a uno le hacen querer expresar, ¿sí? Porque no que el pensamiento pueda que esté, pero el problema es que usted empieza a expresar, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? ¿Y ahora cómo vamos a resolver este asunto? ¿Y ahora qué voy a hacer si esto no se me da? ¿Sí? Y todas esas situaciones nos separan de vivir por fe.
Entonces, vivir confiadamente es tener confianza en el Señor, por supuesto, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, aunque sepa el concepto, esto le queda de para arriba, como dice la gente comúnmente, ¿sí? Es difícil. Esto es como que la teoría es muy fácil de entender, pero vaya y hágalo. Es difícil. ¿Por qué? Porque las acciones, las actitudes delatan en realidad si nosotros confiamos o no confiamos. ¿Sí o no? Cuando uno reniega, está delatando con su boca o está expresando con su boca que no está confiando. Señor, pero ¿por qué me permites esto a mí? Vivir esto. Uno está inconforme, es como decir, ¿será que tú sí estás bien en el plan que tienes preparado? Pero cuando uno entiende que es Él el que obra, uno confía y deja que el Señor lo vaya llevando, ¿sí? A nosotros como hijos de Dios nos corresponde creer en el Señor y pedirle el Espíritu Santo. O también se puede entender llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Aparte de pedirlo, es en la comunión que hablábamos también en estos días, que si alguno de ustedes no escuchó la predicación, ahí tiene la predicación ya en el canal que utilizamos de YouTube, digamos, en alguna manera, para ponerse al día en ciertas temáticas que se van tratando que son importantes para entender, ¿sí? Entonces, con base en eso que hablamos ese día, usted se llena, ¿sí? Entonces, mire que cuando uno tiene al Espíritu Santo, porque lo ha recibido de parte de Dios, porque lo ha buscado, uno adquiere capacidades que nos llevan a nosotros a depender. Mire, a Jesús le pasó algo bien interesante. Él fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí o no? O sea, a María, digamos que María no conoció varón, sino conoció al Espíritu Santo y de manera milagrosa ella pues queda en embarazo y todo lo que usted conoce. Después de esto, a pesar de que Jesús tiene la condición, digamos, se puede entender mitad Dios o mitad Espíritu Santo o mitad condición espiritual y mitad hombre, a él le toca vivir todas las características del cuerpo, porque ¿qué es lo que a nosotros nos hace ser humano? El cuerpo, ¿sí? El aparato, el sistema físico donde nos metieron. Entonces, a Jesús le tocaba depender para su ministerio del Espíritu Santo. A Jesús le tocaba acudir a pedirle a su Padre, al Espíritu Santo, para muchas cosas. La más, digamos que la situación más estresante de Jesús es la noche antes de su muerte, ¿sí o no? Y dice la palabra que era tan tenso el momento que él no podía sentir, pero él le pide a su Padre. Y esa, digamos, esa porción es la que hace posible cosas como lo que él hizo y cosas como lo que los apóstoles hicieron, ¿sí? Aún en la situación de quedar o ser mártires por la obra de Cristo, porque quien en su sano juicio dice, no, pues yo con esta idea me voy hasta que me mate. Casi nadie. Pero hay cosas que solamente nos las da la capacidad el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo para hacer esta obra tengo que depender y tengo que recurrir a el Espíritu Santo porque Él es el que convence. O sea, yo puedo prepararme y puedo buscar lo que quiera para decirle a usted, pero si el Espíritu Santo no actúa en el corazón, si el Espíritu Santo no se está moviendo, pues no hay nada de esfuerzo que valga de mi parte, ¿sí? Y eso se ha venido trabajando en estos días, porque a todos nos corresponde recordarlo, ¿sí? Y el Señor me ha corregido también esa parte a mí en lo personal y se lo comparto para que usted en lo personal suyo también utilice esta herramienta. Porque a veces uno dice, no, vamos a trabajar, vamos a meterle la ficha, vamos a hacer todo, la obra del Señor, pero se te olvida o se olvida uno de que no eres tú, de que es Él. Entonces, cuando uno empieza a mirar las cosas así, deja de corregir tanto, por ejemplo, el aspecto humano, ¿sí? De decirle al uno, mira, haz esto de esta manera, haz esto de esta otra forma, para dejar que fluya,
¿sí? En la iglesia es importante eso, que fluya el mover. Por eso usted tiene libertad, ¿sí? De adorar como usted le plazca, pero en la vida personal, porque yo pues creo que la mayoría aquí están en un nivel en el que voy a ver qué de allá saco para mi vida, ¿sí o no? La gran mayoría. ¿Qué de lo que dice esa mujer sirve que yo pueda utilizar para que mi vida funcione? Bueno, lo que le sirve es que usted cuando se enfrente a sus situaciones, mejor dicho, desde que el día arranca, acostúmbrese a eso, dígale, Espíritu Santo, ven a este lugar, ven a mi vida, ven a mi día, ¿sí? Ayúdame a, a enfrentar, porque Él capacita, ¿sí? En el caso de Jesús fue para el ministerio. Porque, mire, porque caer o doblegarse en la vida de fe es bien fácil, bien sencillo. Basta con que usted tenga un momento de estrés para que ya empiece uno a tambalear. Y eso hasta el más que lleve años de años lo vive, ¿sí? Se lo digo yo que llevo desde que nací en este camino y a veces uno parece que no supiera nada. Que uno mismo se da cuenta, uno dice, pero ¿dónde está todo lo que sabes? Ahí es que hay que sacarlo, por supuesto. Pero ¿de qué depende? No depende del conocimiento, ¿sí? Eso es como cuando a uno le dicen, no, pues es que usted para tener una mejor salud tiene que alimentarse bien. Todo el mundo sabe eso, ¿sí o no? Pero en teoría, pero hacerlo es otro tema. Entonces, ¿qué nos ayuda a hacerlo? ¿O qué le ayuda a cumplir usted con las cosas que se requieren para que su vida comience a ser transformada? Que el Espíritu Santo lo ayude, ¿sí? Lo que hablábamos en estos días. Si una persona tiene un vicio, si una persona tiene un problema, ya sabemos que por la mera voluntad, muy difícil salir, ¿sí? Un porcentaje mínimo de gente es la que logra salir de situaciones por sus propios medios. Si usted mira a su alrededor, todos los que estamos aquí hemos tenido que salir de algo y ha sido con la ayuda del Señor, ¿sí? Hay gente que ha salido de enfermedades, hay gente que ha salido de los vicios, hay gente aquí entre nosotros que ha caído al punto de la indigencia y de allá el Señor los ha sacado, ¿sí? De lutos impresionantemente fuertes, el Señor los ha sacado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que ayuda. Entonces usted más bien descanse, ¿sí? Más bien sus situaciones, relájese un poco más, porque el vivir relajado denota confianza en el Señor, ¿sí? Repose ese aspecto que tiene, que no que voy a comer mañana, usted tranquilo, que el Señor le provee, que no que tengo esta situación, el Señor lo ubica donde usted tiene que estar. Ese es el punto aquí, pero cuando usted entiende que el Espíritu Santo tiene que venir a su vida. Entonces, si lo queremos hacer esto práctico, ¿cómo lo hace? Créale al Señor, créale a su palabra, a lo que usted escucha de la palabra, pida al Espíritu Santo y busque la presencia. Esos tres aspectos son para que usted se llene, ¿sí? Porque el uno sin el otro no funciona. Si usted cree y no tiene eh, la posibilidad de pedirle al Señor que le otorgue eso, al Espíritu Santo para que lo ayude, no hay forma. Si usted le ha pedido, pero en su día a día usted hace todo menos acercarse al Señor en una oración, en adoración, en alabanza, tampoco, ¿sí? Estos tres aspectos tienen que ir de la mano para que usted salga de algunas cosas que yo sé por mi función, ¿sí? Como pastora que conozco algunas situaciones de ustedes, para que usted salga de eso sin necesidad de recurrir a otras ayudas. ¿Me hago entender? O sea, si usted tiene el problema que de la ansiedad, sí, usted puede recurrir al psiquiatra, puede recurrir al psicólogo, todo eso ya hemos hablado, estamos de acuerdo, sirve, funciona, sí, pero antes pruebe lo más fuerte que usted tiene, ¿sí? Porque le aseguro que en más de esas situaciones falta el poder.
Entonces, ¿en qué se traduce el Espíritu Santo? En poder. Cuando uno dice es que tiene poder, es que puede hacer cosas, ¿sí o no? Cuando una persona dice, no, es que esa persona tiene poder, es decir, que puede decidir como quiera, que puede hacer lo que quiera, que tiene capacidades, que tiene inclusive talentos, que puede usar a su discreción. Y eso es lo que le falta a la iglesia. Y esas son las características que Cristo vino a dar. Por eso es que cuando Él se va, en, creo que si no estoy mal, que es en ese momento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae sobre los discípulos, ¿sí o no? Que dice que tenían una llama encendida arriba. Eso, ahí el Señor Jesús les dijo, todo esto es para que ustedes hagan cosas como las que ustedes vieron que yo hice y para que las hagan aún mayores. O sea, el Señor Jesús no es, digamos, mezquino con las posibilidades que nos da, ¿sí? Entonces, es como decir, lo que Él promete también se puede entender así. Y uno por eso es que a veces uno trata, cuando a uno le comparten el Evangelio o cuando uno comparte el Evangelio, uno trata de presentarlo como uno lo entiende y como en realidad es. O sea, uno promete mucho. El Señor te va a restaurar, el Señor te va a sanar esas situaciones, te va a sacar de determinada cosa y la gente le cuesta creer, ¿sí o no? Porque usted sabe que en el mundo hay múltiples, eh, digamos, ¿qué se puede decir? Ganchos, productos que la gente presenta para lograr las cosas y a la larga nada se sale de la esfera humana, entonces nada tiene el alcance lo suficientemente poderoso como para que eso ocurra. Pero, pues la palabra sí es verdad y la palabra sí se cumple. Y el que la vive, el que ha tenido la experiencia de la manifestación del Espíritu Santo en su vida, muy difícilmente se aparta del camino. ¿Sí? El que mucho, por eso es que dice, hay una palabra que dice, el que mucho se le ha perdonado, ¿cómo es que es? El que mucho, el que mucho se le perdona, mucho ama, algo así es, ¿verdad? Se refiere, dentro de este contexto, por supuesto, porque hay muchas enseñanzas alrededor de eso, pero en este contexto es cuando el Señor lo ha sacado a usted del fondo fondo, o cuando usted ha notado que el Señor ha tenido que perdonarle todo, ¿sí? Lo incalculable, usted ama. O sea, lo que le provoca es que usted necesita, es como de un beneficio tan grande que el Señor hace, no queda sino estar ahí, pegado de la mano del Señor y necesitando la ayuda, ¿sí? Es como decir, si a mí el Señor me ayudó en determinada cosa, yo quiero que me siga ayudando en el resto de mi vida, ¿sí? El que se aparta generalmente es porque pierde, como hablábamos en estos días, pierde el aceite o pierde esa porción de poder, ¿sí? Del Espíritu Santo. Es decir, cuando la vida cristiana, para entenderlo, deja de tener manifestaciones de poder sobrenaturales en la vida personal, deja de tener atractivo. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque la gente que vive así, que son bastantes, más de los que usted piensa, la gente que vive así vive pensando que eso que hablan no se cumple, ¿sí? O que eso que hablan es para otros, o que, o que son charlatanerías, o que se está queriendo manipular. Pero pues aquí se está hablando obviamente para el que crea, así como dice la palabra misma, eh, y el que la coge, el que tiene una parte dentro de sí de fe para decir, voy a creer esto que están diciendo, y lo usa, empieza a ver las manifestaciones, pero hay que llenarse del Espíritu, ¿sí? O sea, usted lo que tiene que entender es que nada milagroso va a pasar en su vida, nada mágicamente va a suceder si dentro de usted no está el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso la palabra es tan perfecta. El sistema que el Señor ha creado, que Él creó para la humanidad, es el sistema de la congregación, ¿sí? Porque evidentemente a veces es difícil buscarlo en la soledad. ¿Que es necesario? Sí.
¿Que es oportuno y a veces hasta más profundo? Sí. Pero el congregarse ayuda o propicia la oportunidad para entrar en una oración, para hacer una declaración, ¿sí? Para pedirle, para adorar, bueno, todo lo que usted ya conoce. ¿Sí? Entonces estábamos hablando de que si no hay esa ayuda de parte del Espíritu, se vuelve complicado, se vuelve difícil, se vuelve cargado el camino, ¿sí? Se vuelve como que no, como que sí, pero qué difícil. Y no es así. O sea, la experiencia de quienes hemos vivido con la ayuda del Señor es que qué fácil, ¿sí? Ahora, yo no estoy diciendo que es un paseo en el sentido de que no, pues nada le va a pasar, no, pero todo lo que usted enfrenta de la mano del Señor es mucho más ligero, como la misma palabra expresa. ¿Sí? Por eso usted escucha a la gente y dice que si no hubiera sido por el Señor, yo no sé cómo hubiera pasado este tramo de mi vida. ¿Sí? Es que si no fuera por el Señor, no sé cómo viviría la soledad, porque yo me siento acompañada del Señor o me siento acompañado del Señor. ¿Sí? Entonces, esa es la condición que la vida de Cristo nos enseña. Por eso Él se pudo, digamos, enfrentar firmemente a Satanás. En el desierto de frente, ¿sí o no? Será como un toma y dame. Y mire lo importante de algo aquí, y es que Jesús, para poder responder como respondía y para tener fresca el pensamiento para responderle a Satanás, tenía que estar lleno de la palabra, del Espíritu, porque es que esto a la larga es lo mismo, ¿sí? O sea, la palabra de Dios de por sí tiene Espíritu de Dios. Si usted se carga de la palabra, porta el Espíritu de Dios. Si usted se llena de la presencia en adoración, porta el Espíritu también. Entonces, las batallas personales son así. Se ha dado cuenta que a veces uno le viene una cosa y uno, pin, la saca con fe, y al ratico otra. Y esa sí parece que ya no, ¿sí? Porque a veces uno lo siente así, como que es una tras otra. Como los golpes en el boxeo, le dan uno, se para, le dan otro, ya como que le queda más difícil. Sí, a veces no es posible levantarse. Por esa razón es que hay que estar, dice la palabra, vivir en su poder. ¿Sí me hago entender? Entonces, mire, porque usted ya ha aprendido algunas cosas, yo también las he aprendido y procuramos aplicarlas. Una de ellas es vivir confiadamente, vivir confiando en el Señor. Pero otra que va de la mano con esto, porque usted no puede decir, no, el Señor me ayuda y vivir en la manera relajada y ya. La otra es vivir en su poder. Y vivir en su poder es tener al Espíritu Santo, atraerlo, atraer la presencia del Señor, invocarlo. La invocación de su boca atrae espíritus, ya lo hemos enseñado. Cuando usted empieza a hablar, por ejemplo, incredulidades, atrae espíritus de incredulidad. Cuando usted empieza a hablar enfermedad, empieza a atraer espíritus de enfermedad. Ojalá que usted entienda eso, para que mejor. Por eso a veces hablamos nosotros y yo le digo, tengo un pensamiento, pero me da mejor ni lo digo, no lo saco, ¿sí? O a veces contándonos los sueños, es que tuve un sueño, pero prefiero ni siquiera mencionarlo, porque el enemigo está a la orden de lo que uno exprese, ¿sí? Por eso uno tiene que acostumbrarse, es difícil porque la lengua es rápida, ¿sí o no? Entonces usted empieza a decir, es que no tengo nada. A mí el Señor en estos días me reprendió algo similar a esto, personal, en el que yo me di cuenta de que estaba viviendo, les voy a decir ya para enseñar, pero a veces uno dice, no, es que tengo que ahorrar, ¿sí o no? Porque, bueno, por todo lo que, la vida, bueno. Pero como que yo empecé a caer en un punto en el que, no, todo así, o sea, como rigidez y hay que ahorrar y hay que esto y los gastos. Entonces empecé a sentir que vivía como en un aspecto escaso, ¿sí o no? O sea, por eso es que el Espíritu Santo a uno lo pone donde es, ¿sí? Porque el ser humano tiende o a muy allá, la dejadez absoluta, o a no, pues, entonces lo vas a hacer tú, me dijo el Señor.
Entonces, la que estás asegurando tus asuntos eres tú, no, ¿sí? Hay que vivir en la confianza que provee el vivir en el poder del Señor. Es decir, que usted sepa que usted hace una pequeña parte de lo que tenga que hacer, pero la otra parte la provee el vivir en el poder. Es decir, que usted con mucha gana, mucha ansiedad, tiene que buscar que el poder del Señor se mueva. ¿Sí? Entonces, tengo un problema. Claro, usted tiene que ir a hablar, tiene que ir a solucionar el problema, tiene que mirar a ver qué hace, pero antes de eso, dígale, Señor, envíame a tu Espíritu Santo para que me ayude, para que me abra la puerta, para que ponga en el otro eh, recepción a lo que yo voy a decir, para que ponga en la persona o en la situación a la que me voy a enfrentar, lo que sea, ¿sí? Lo que uno necesite. Entonces las cosas operan, van operando porque el espíritu se está moviendo y uno se da cuenta de eso. Cuando uno lo vive, uno dice, Señor, si es bueno. O sea, se vuelve tan real que uno dice, el que diga que el Señor no habla es porque no lo ha buscado. De verdad no lo ha buscado. ¿Sí? Porque por lo menos en lo que a mí respecta, a mí el Señor me habla a cada rato y con cosas muy claras, con hechos, me corrige con cosas muy claras, ¿sí? O sea, Él da como sus maneras, pero cuando uno está en esa, cuando uno está con el interés de recibir la sintonía, como hablábamos en estos días, ¿sí? Si usted pasa de largo, pues obviamente no. Entonces, hay que buscar esa ayuda, que para nosotros es el Espíritu Santo. Por eso dice, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo. Porque los discípulos se preocupaban. Decían, ¿y ahora? Y él se va, y nosotros. Y mire que los discípulos, cuenta la palabra, que a ellos les tocaba también, o sea, una de las experiencias de ellos era la persecución. Y ellos sabían, porque Cristo ya les había dicho. Y los van a perseguir, y los van a echar a las cárceles, les decía. Entonces ellos estaban preocupados y le decían, ¿y cómo vamos a hacer, Señor? Sin tu poder, porque lo que salva esta teoría, por decir así, es que realmente vemos el poder. O sea, por ejemplo, Pablo y Silas, ¿sí? Que de pronto usted ha leído. Estaban en los echan en la cárcel y los saca el Espíritu Santo. Les abre la reja o yo no sé, la puerta de la cárcel. Es distinto, ¿sí? Porque uno dice, no, es que Él va, es que Él es mi abogado, es que Él es el que me representa, Él es el que me ayuda. Entonces la vida se vuelve más, digamos, menos temerosa, ¿sí? O menos esforzada, que es algo bueno, porque el esfuerzo humano tiene un alcance minúsculo, ¿sí? Si usted quiere cuidar a su familia, por ejemplo, a veces que las mamás quieren como controlar mucho ese aspecto, ¿sí? Dependa del Señor, entréguele a sus hijos al Señor y verá que Él le ordena más que si usted anda detrás, 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 ¿sí? Y los maridos, las esposas, lo que sea, cualquier cosa, métala en esta enseñanza y va a ver cómo el Señor le ordena más que lo que usted puede calcular, ¿sí o no? No, que las finanzas. Sí, hay que ordenarse todo lo que uno quiera, pero más le ordena el Señor a uno que uno echando números y uno calculando, ¿sí? Entonces digamos que esto, usted entiéndalo como pasar a otra esfera de su proceso con el Señor. ¿Sí? Porque aquí pues cada uno está en diferente momento con el Señor, pero yo de lo que sí estoy segura es que queremos ver más el poder. Si yo ya lo he visto hasta determinado nivel, quiero verlo más. Y si usted no lo ha visto, pues quiere verlo, quiere comprobarlo. Por eso es que dice que ellos, los discípulos, eran testigos. ¿Sí? Por aquí dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa palabra se ha cumplido, ¿sí? Hasta el último de la tierra ha llegado este mensaje. ¿Y qué es el ser el testigo? Es presenciar. Es decir, yo, porque hay una parte que a usted le cuentan. Es que mira, yo te comparto, yo conocí al Señor y el Señor hizo esto conmigo. Pero otra cosa es que usted presencie y diga, es que yo vi lo que hizo el Señor conmigo. Es que yo lo viví. Eso es ser testigo. Por eso le digo que esto es como pasar a otro nivel del juego, ¿sí? En el que ya usted ya le han hablado. Ahora tiene que empezar a experimentarlo. ¿Cómo? Esforzándose por buscar, ¿sí? Entonces, alguien es testigo cuando ha presenciado o también cuando alguien puede confirmar la veracidad de algo. ¿Sí? Cuando usted confirma la veracidad de este mensaje o la veracidad de el poder del Señor, deja de dudar de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le digo? Porque es normal dudar. Cuando uno no ha visto nada, cuando uno no ha sentido al Señor, uno dice, ¿será que sí? Es que a veces me desanimo, es que a veces parece que eso no funciona. Bueno, lo que sea, todos en algún momento hemos dudado de lo que leemos, ¿sí? Pero también ya va siendo momento para algunos que ya han escuchado mucho, que empiece la cosa a volverse más sencilla. Usted ha visto que cuando alguien se vuelve profesional en algo, hace que parezca sencillo, ¿sí o no? Un futbolista parece que fuera facilísimo jugar. Un profesional. Cuando usted va a ver el juego de los no profesionales, eso es patadas, empujones, sangre, ¿no? Por ahí vuela el uno. Pero cuando usted ve jugar a los profesionales, suavecito, ni se tocan. Sencillo, ¿sí o no? Y así en todo. Usted ve a un músico, a un buen músico profesional, y eso parece que fuera facilísimo. Uno dice, ¿dónde tiene la destreza y cómo hace para saber para dónde irse? ¿Sí? Porque es profesional. Entonces, en la fe pasa lo mismo, ¿sí? Porque usted tiene que avanzar, o sea, lo que el Señor quiere con este mensaje es que usted se anime a avanzar en su proceso. No importa en qué momento está del camino, ¿sí? Pero que pueda empezar a ver las manifestaciones y no solamente a ver, sino a ser usted el que hace esas manifestaciones, ¿sí? Entonces es experimentarlo. Es que yo oré, o sea, porque usted viene y dice, pastor, ayúdeme a orar, y yo le ayudo a orar, pero ore usted también. Y le aseguro que es más rico cuando uno dice, oré yo y el Señor hizo, ¿sí o no? Oró la pastora, oró fulano y el Señor hizo. Es que yo le pedí al Señor y el Señor me escuchó. Eso es delicioso. Cuando eso pasa, uno se siente, mejor dicho, ¿sabe cómo es la sensación? Como que uno tiene el sartén por el mango en todo, ¿sí? O sea, como que uno tiene las de ganar, en el buen sentido lo digo. O sea, porque uno se siente, va a lo seguro con el Señor. Hasta lo lo que puede ser molesto, uno lo presenta y como que, uf, ¿a qué me refiero? Si usted cometió un error y usted tiene un pleito con alguien más, por ejemplo, y usted va donde el Señor y le dice, Señor, pasó esto. La verdad es que actué mal, la verdad es que pasó esto, no estuvo bien. Usted por el hecho de haber hecho ese gesto de declaración, de confesión de pecados y arrepentimiento, ya está libre de la situación. En cambio, el que no, no. ¿Sí me hago entender? Hasta en eso uno tiene el sartén por el mango. Porque a veces, como yo les he dicho alguna vez, han habido ocasiones en las que yo he dicho, bueno, Señor, esta gente que es mi enemigo o que me hace daño, habla de ti también. Y dice, vamos a orar, porque ha pasado, ¿sí? No, vamos a orar para que les vaya mal, por ejemplo, en contra de uno. Y uno dice, bueno, pero
O sea, nosotros o ellos, porque ambos estamos proclamando, dizque que vamos a orar delante de ti para ver. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso tú, Señor? ¿Sí? O sea, usted cumpla con irle a entregar. Y le aseguro que hay algo mal en la ecuación, ¿sí? Pero que si usted es el que acude, si usted es el que coge el sartén por el mango, ¿qué es cogerlo por el mango? Es tenerlo cerca al Señor, estarle contando todo. Señor, tengo un mal sentimiento, te lo cuento. Ayúdame. Manda tu Espíritu Santo. Señor, tengo celos, tengo envidia, tengo una riña, tengo incredulidad cuando escucho la palabra o lo que sea. Voy donde ti, Señor, y entonces ya eso queda en manos de Él. ¿Sí me hago entender? Ya usted ya le está pidiendo al Señor. Ya deja de ser su asunto. Pero cuando uno no hace eso, pues queda en la responsabilidad de uno. Y no hay ayuda de parte de Dios para librarlo a uno del tema. Entonces, pues el Señor le invita a usted a que empiece a experimentar la veracidad de la palabra. Que no, que el Señor dice que va a restaurar. Busque eso. Que no, que yo he cometido errores. Sí, pero pídale al Espíritu Santo que lo ayude en su tema, en cualquiera que sea. Porque por más que usted hable y se esfuerce y quiera convencer y quiera hacer lo que quiera, su alcance es minúsculo. Y esto que estamos leyendo dice aquí que es una promesa. O sea, es una promesa que le hizo el Señor a toda la humanidad, que todo aquel que pida el Espíritu Santo lo iba a recibir. Por eso dice, mire, esto es tan inmediato, es interesante el tema porque es tan inmediato que justo hablándoles de eso el Señor y ellos, algo que se sale de lo natural, empiezan a ver cómo Él asciende. ¿Sí? Es decir, que si habláramos con los creyentes o con los apóstoles de ese momento, ellos van a decir, es que lo vimos, Él fue levantado, hasta que una nube lo borró. ¿Qué es lo natural? Ver que la gente se muere, que es sepultada y listo. ¿Sí? O desapareció tal vez, y no se supo qué pasó, que es la experiencia de los otros. ¿Sí o no? La gente, cuando escuchó que habían abierto la tumba y que ya no estaba el cuerpo, no, desapareció, seguramente lo robaron o lo que sea, ¿sí? Sin poder experimentar. A lo que voy es que aquí, inmediatamente, ante sus ojos, como dice aquí, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, ante sus ojos, ellos ven las manifestaciones. Por eso, porque hay gente que sí logra tener al Espíritu, es que el Evangelio subsiste, ¿sí? Porque si no, se desanima cualquiera de este camino. Entonces, mmm, así es como se establece la misión global de la Iglesia, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, a pesar de que no parece a veces, se está moviendo. En cada, o sea, en cada, ¿qué se puede decir? En cada célula que tiene el Señor. Que en nuestro caso esta es una, pero hay más. Y por allá el Señor está obrando en otra gente y aquí está obrando. Y el Espíritu Santo está obrando porque está dando el mensaje, porque está trayendo la libertad. Ese es otro tema. Jesús, usted sabe que esto del Espíritu Santo fue profecía en el Antiguo Testamento. Iba a llegar un momento en el que viniera el Mesías y que pudiera eh, mover al Espíritu Santo que en ese momento no estaba. ¿Sí? Y entonces esa profecía se cumple cuando Jesús les dice esta palabra o esta profecía se ha cumplido hoy delante de sus ojos. ¿Cuál? Que el Espíritu de Dios está sobre mí. Miren las capacidades que da el Espíritu de Dios. Porque me unge para anunciar las noticias. En mi caso, yo lo pienso así también, cuando a veces uno se tensiona, cuando a veces uno como que dice, ¿será que sí lo que yo estoy diciendo? Todas estas inseguridades humanas, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de... Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, esas son las capacidades que Jesús recibió cuando recibió el Espíritu Santo. Y similares son las capacidades que usted tiene cuando recibe el Espíritu Santo. Por eso, en la boca suya hay sanidad. Cuando usted declara sanidad, sucede. Cuando usted declara libertad en usted o en sus personas que tiene alrededor, esa palabra que usted declara tiene Espíritu de Dios, tiene el poder. ¿Sí? Entonces, libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los quebrantados de corazón, sanarlos y darle las buenas nuevas a los pobres. O sea, también se entiende a los que lo necesitan. Amén. Entonces, es así como Jesús, depender del Espíritu y buscarlo. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar, Señor. Bendigo la fe de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Venimos delante de ti una vez más. Venimos a buscarte, Señor. Venimos para que tú nos des ese oportuno socorro que necesitamos, esa ayuda, Señor, que necesitamos. Te damos gracias porque tú no miras nuestro problema, no miras nuestra falla, no miras nuestras incapacidades o los pecados que hemos cometido. Tú miras la fe, la dependencia que tenemos de ti, Señor. A ti recurrimos para que tú derrames sobre cada uno de nosotros a tu Espíritu Santo. Te lo pedimos con nuestra boca, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Reconocemos que necesitamos esa porción de poder. Esperamos en tus promesas, Señor. Así como tus discípulos que tú les dijiste que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Ponemos los ojos en ti, Señor. Te reconocemos como nuestro pronto auxilio, como nuestro refugio, como el director de nuestra vida, como el Señor de nuestra vida. Te reconocemos. Ministra, Señor, en nuestro vaso. Llena nuestro hombre interior, Señor, con tu presencia. Aviva el fuego que hay en cada uno de nosotros, Señor. Aviva el fuego. Fortalece, Señor, nuestro espíritu. Llena, Señor, llena, llena. Necesitamos de ti. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar
sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia es. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor.